Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 1, donde dice: Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Comienza diciendo este versículo: Esta es la tercera vez que voy a vosotros. El anuncio de una tercera visita está indicando con claridad que el apóstol había estado ya 2 veces en aquella iglesia. Como se ha hecho notar varias veces en el comentario, la primera fue la que tuvo lugar en la fundación de la iglesia, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 1 en adelante. La segunda fue más breve y también triste, como nos enseña el capítulo 2 y versículo 1. Y esta tercera es anunciada como algo inminente, ya que Pablo estaba ya preparado para hacer esa visita. Por otro lado, sus adversarios, ellos ponían en entredicho que fuera a producirse, pero sin embargo, el apóstol había formulado una seria advertencia a los tales, como señala el capítulo 10 y versículo 11. Sigue diciendo este versículo: Por la boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. La razón de la visita estaba anunciada ya anteriormente, en el capítulo 10 y los versículos 1 y 2. Y el apóstol, decidido a hacerla, apela a un texto del Antiguo Testamento para darle idea de la solemnidad que comportaba aquella visita. Y está apelando al modo que tenían para tomar en cuenta cargos punibles en un juicio en contra de alguien y, de forma muy especial, cuando esos pudieran ser causa de pena capital. Nótese que el testimonio de un solo testigo no podía ser contado para acusación formal, como señala el libro de Números, capítulo 35 y versículo 30, ya que debía ser por lo menos 2 o mejor 3 testigos. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6. Y solamente así podría ser manifestada una acusación. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Aunque esto tiene que ver con las regulaciones legales de la antigua alianza, el Señor la usó en sus enseñanzas en el Nuevo Testamento, y muy de forma especial cuando se refería a la práctica de la disciplina contra alguien, cuando dice: Por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano, pero si no escucha, toma contigo a 1 o 2, para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. Y si los desoye a ellos, dilo a la iglesia. Y si desoye a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Mateo, capítulo 18, y los versículos 15 al 17. Por tanto, también el apóstol la usa aquí para indicar la forma de cómo actuaría. Y este principio es permanentemente, ya que la acusación de pecado debe ser sostenida a lo menos por 2 personas. El testimonio de ellas ha de ser dado independientemente, no juntos, de manera que concuerden plenamente entre sí. Note que esta normativa bíblica se debe usar en la Iglesia para cualquier acusación contra alguien y sobre todo contra un líder, como señala la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 19. La Escritura está relacionando esto con el pecado voluntario de los creyentes, como señala en Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29.
El escritor de la epístola a los Hebreos señala a los creyentes en esos versículos y no a los conversos, como se aprecia en el uso del pronombre personal en primera persona plural en el verbo al decir pecaremos, integrándose también el autor, en el conjunto. Hebreos capítulo 10 versículo 26. Ya que la sangre del pacto no fue aplicada al no creyente, sino a los que creen para santificación. Hebreos capítulo 10 versículo 29. Además, quien está bajo juicio no son los incrédulos, sino su pueblo. Hebreos capítulo 10 versículo 30. Y un texto clave en el pasaje que se cita de la epístola a los Hebreos dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Hebreos capítulo 10 y los versículos 26 y 27. En el antiguo pacto, el israelita tenía un sacrificio expiatorio para sus pecados, de ignorancia, debilidad, adversidades, etc., como señala Números capítulo 15 y los versículos 24 al 29. Pero cuando el pecado era de soberbia, consciente y voluntario, no quedaba más sacrificio, es decir, quedaba expuesto a la ira de Dios por el pecado cometido. Así también el creyente que peca consciente y voluntariamente no puede esperar otra cosa que el juicio de Dios sobre él. Hebreos capítulo 10 versículo 27. Tal persona en la antigua dispensación debía ser cortada del pueblo de Dios. Números capítulo 15 y los versículos 30 y 31. Y así también el creyente ahora podría recibir el juicio de Dios por su pecado, pero esto no lleva aparejada la pérdida de la salvación. Hebreos capítulo 6 versículos 4 al 6. Puesto que es imposible la repetición del sacrificio expiatorio y redentor de la cruz de Cristo. La experiencia de un juicio divino por el pecado, bien directamente o con la intervención de Pablo, era algo conocido en la iglesia en Corinto, bien directamente por Dios mismo. Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 30. O bien por la intervención del apóstol. Primera de Corintios capítulo 5 y los versículos 4 y 5. Por tanto, en la apelación a la cita del Pentateuco está advirtiendo que la corrección se aplicaría con toda justicia. Aunque note que habla de corrección, el pecado tenía que ser bien atestiguado y de ahí la presencia de 2 o 3 testigos. Téngase en cuenta que esto atañe también a aquellos que formulaban acusaciones en contra de Pablo, que no podían probar y que los convertía en testigos mentirosos. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Comienza diciendo este versículo: he dicho antes, anticipando su visita, no como una posibilidad, sino como cierta. Está recordando que había dicho esto anteriormente y que la reitera ahora con una advertencia de antemano, ya que se está refiriendo a lo que dijo en su visita anterior. El apóstol dio un tiempo para reflexión. Pudiera también aludir a la carta anterior que les había enviado con mucha dureza. Capítulo 2, versículo 1. Sigue diciendo este versículo: y ahora digo otra vez como si estuviera presente.
Aparentemente, reviste a la simple lectura una dificultad para determinar el sentido, ya que había estado 2 veces antes y ahora su tercera visita sería inminente, de manera que la expresión, lo dije antes, no puede referirse a otra cosa que lo que dijo personalmente a la congregación en su visita anterior. Y eso lo confirma esta segunda vez como si estuviera ya presente en la iglesia, aunque estaba todavía ausente. Es decir, reitera nuevamente la advertencia que había hecho con anterioridad y lo hace por escrito, que no es mermar en nada la determinación de lo que va a hacer, y aunque lo reciban por carta, deben entenderlo con la misma seguridad como si lo dijese personalmente, aunque no era posible porque no estaba presente. Sigue diciendo este versículo: y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron. Note que la advertencia es general y también universal, ya que primeramente está dirigida a los que pecaron antes, no tanto en relación con la segunda visita de Pablo, sino con anterioridad. Y estos son los que conocía como pecadores notorios, ya que habían practicado acciones pecaminosas de las que advertía en la primera epístola, y siguieron en una transigencia contraria a la vida de santidad en el Espíritu. Probablemente también hay en esta frase una referencia directa a los que en la Iglesia se habían manifestado en oposición con Pablo, y especialmente los que compartieron los conceptos antiapostólicos con los falsos apóstoles que se habían introducido. Pero la advertencia se extiende a todos, a quienes andan desordenadamente. Pablo siente pena por los que pecaron en el pasado y lo seguían haciendo en el presente, como también señala en Romanos capítulo 12 y versículo 1. Téngase en cuenta que el pecado consentido en cualquier forma y también tiempo está bajo la rigurosa advertencia del apóstol para quienes vivían de esa manera. Sigue diciendo este versículo: y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. En la lectura pudiera parecer que habla de una posible visita, pero está afirmando su decisión de hacerla de inmediato. Por tanto, está dando tiempo para que los que están en situación desordenada rectifiquen, a fin de que el encuentro con el apóstol sea para edificación y no para disciplina. El tiempo de indulgencia había terminado, y la precisión de la frase es firme, es decir, no seré indulgente, ya que en la primera epístola llamó a no mantener comunión con quienes arrogantemente quebrantaban la ley de Cristo y practicaban el pecado. Primera carta de Corintios, capítulo 5 y los versículos 9 al 11. Ellos tuvieron suficiente tiempo para poner orden a todo esto, pero aparentemente no lo habían hecho. Por tanto, no podían tomar estas palabras a la ligera, puesto que ya tenían referencia del poder que como apóstol tenía manifestado en el pecaminoso que fue entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 5. Anteriormente se ha hecho referencia a hechos históricos en el que el poder del apóstol se manifestó en ocasiones puntuales. Por tanto, ellos debían de entender que se enfrentaban a una situación extremadamente peligrosa si permanecían en el pecado. Note que Pablo anunció que las acusaciones contra los que permanecían en aquella situación sería hecha por medio de 2 o 3 testigos. Por tanto, la disciplina consecuente sería aplicada
de inmediato. Continuará con el versículo 3, donde dice: Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Comienza diciendo este versículo: Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Algunos corintios demandaban pruebas del apostolado de Pablo y de su identificación con Cristo como su enviado. Y aquí el apóstol alude a esto a decirle: puesto que buscáis pruebas de que Cristo habla en mí. Note que ese desafío es aceptado por el apóstol para demostrar su autoridad. Lo que los falsos apóstoles y los que habían sido influenciados por ellos, lo que estaban pidiendo era que probase la realidad de su condición de apóstol de Cristo. De otro modo, que probase que realmente Cristo estaba hablando por medio de él. La pregunta que los enemigos habían generado era esta: ¿habla Cristo por medio de Pablo? A los espirituales de la Iglesia les había dicho que cuanto escribía, por tanto, su palabra, estaba revestida de la autoridad de Dios y eran mandamientos del Señor. Primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 37. Ellos se olvidaban o despreciaban las pruebas del apostolado que había hecho entre ellos. Por eso les iba a poner de manifiesto su autoridad mediante el poder de Cristo en él. Sigue diciendo este versículo: el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. El desafío de aquello era realmente grave, ya que cuando negaban la realidad del apostolado de Pablo, estaban también negando al que le había enviado. Note que no era un pecado directamente cometido contra él, sino contra Dios mismo, que le había llamado y enviado al ministerio. De ese mismo modo había ocurrido en el tiempo antiguo con Moisés, cuestionado por el pueblo y rechazado por él. Dios señala que no era un problema personal con el siervo, sino con el Señor del siervo. Números, capítulo 16, versículo 11. Por tanto, si los corintios sabían que Cristo no era débil, sino poderoso, ¿cómo habían podido comprobar en las señales del poder que vieron ellos hacer por medio de Pablo, en la conversión de ellos mismos y en las diversas manifestaciones que señalaban la realidad de la comisión apostólica? Ya que al rechazar ahora la autoridad del apóstol y su condición como tal, era, y note esto, enfrentarse al poder de Cristo, que actuaba en Pablo, y situarlos en una situación de gravedad. No está refiriéndose a que cuando creyeron en Cristo, ya que Él se hizo fuerte o poderoso en ellos, sería desviar la interpretación del entorno textual de este capítulo. Y note que lo que está advirtiendo es que ellos tenían experiencia que Cristo no es débil, sino que es fuerte, no en ellos, sino entre ellos. Es decir, habían visto su poder entre los creyentes y por tanto no estaban desafiando a un débil como era él, sino al omnipotente Dios que es Jesucristo y que puede e iba a manifestar ese poder. Y voy concluyendo con esto. Pareciera que la inmadurez de los corintios, ellos no se impresionaron por la mansedumbre de Pablo y la mansedumbre de Cristo. Cuando dice: yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Capítulo 10, versículo 1. Pero fueron ellos intimidados por demostraciones arbitrarias de poder. Note lo que dice el capítulo 11 y versículo 20.
pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. En su juicio equivocado, el comportamiento amable de Pablo, por otro lado, tan diferente del temperamento de los falsos apóstoles, que eran entrometidos, planteó dudas sobre su pretensión de la autoridad apostólica. Por tanto, necesitaba darles algunas pruebas que Cristo, en su poder de resurrección, estaba hablando a través de él. Su respuesta fue que, aunque anteriormente había sido débil en la estimación de los corintios, cuando dice, porque a la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Capítulo 10, versículo 10. Su inminente severidad proporcionaría la prueba que exigían de que era un portavoz de Cristo, que no era débil a tratar con los demás, con ellos, pero que hizo sentir su gran poder entre ellos. Los corintios, en efecto, habían desafiado a Cristo, quien, por otro lado, no le iba a defraudar al exhibir su poder de resurrección a través de su apóstol. Amigo y amiga oyente, aquí Pablo le está recordando a los corintios que Cristo se había revelado a ellos por medio de él de un modo poderoso. No había habido nada débil en la tremenda renovación de sus vidas cuando creyeron el mensaje del Evangelio. Amigo y amiga oyente, tu vida también puede ser transformada por el poder del Evangelio de Cristo, ya que, como dice Romanos capítulo 1 y versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amigo y amiga oyente, tal vez tú seas una persona débil en cuanto a dejar un vicio, en cuanto a dejar una costumbre fea y que te perjudica. Pero aquí dice la palabra de Dios que el Evangelio de Dios es salvación para todo aquel que cree. Por tanto, si tú crees por fe en la obra de redención que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora, arrepentido y arrepentida, no solo te salvará de la condenación del pecado, sino que también te va a reconciliar con Dios. Por tanto, es necesario que tú hagas una oración invitando a Cristo a que venga a tu corazón. Para ello, si nunca antes la has hecho, repite conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, creo en mi corazón ahora que tú eres el Todopoderoso, el que te hicites hombre y dites tu vida en la cruz para salvarme a mí, que soy una persona pecadora. Ahora quiero pedirte perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Me arrepiento de ellos. Y ese poder del Evangelio quiero tenerlo en mi vida. Para ello te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo.
Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.